Una tarde más, aquí estamos en la jornada educativa de Creyendo en la Infancia. Muchas gracias por participar y teneros aquí a todos. Hoy tenemos a Carmen de su página de Instagram, Maestra Inglesa, que viene a hablarnos de lengua extranjera en tiempos de confinamiento. Un tema súper importante, súper actual, que a todos nos preocupa el tema del bilingüismo y cómo implantarlo en las aulas, y seguro que vamos a aprender un montón con ella. Vamos a intentarlo. Muy bien. Seguro que sí, Carmen. Bienvenida. Estamos muy contentas de que hayas participado con Creyendo en la Infancia. Y bueno, pues vamos a empezar a preguntar a la gente que nos está viendo desde dónde nos escucha, si les está interesando los temas que estamos viendo. Y bueno, pues cualquier cosa que nos pregunten, Carmen, te lo vamos transmitiendo y siéntete como en casa y Perfecto. Lo vas a hacer fenomenal, ya verás que nosotros estamos aquí para apoyarte. Bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando y podéis seguir escribiendo. Ahí tenemos a nuestra semifinalista, mira. La primera, la semifinalista de ayer, Alejandra Mañón, que es semifinalista para ganar uno de nuestras formaciones, a ver si tiene suerte y en la final sale. Buenas tardes, Tere. Decirnos desde dónde nos veis, así nos conocemos un poco. Y bueno, pues os voy contando un poquito cómo tenéis que hacer lo del sorteo, por si queréis participar. Tenéis que etiquetar a 2 amigos en esta publicación, darle a me gusta y seguir nuestra página. Y nada, y con eso solo tan facilito, así de facilito, pues podéis participar en una de nuestras formaciones para que este mes de verano, que tenemos un poquito más de tiempo, pues podamos seguir creciendo como profesionales, que con esta metodología tan maravillosa. Y a ver, ¿quién más nos saluda? Tenemos a Tere. Muchas gracias por esta acogida que estamos teniendo. La verdad que estamos súper emocionadas con este proyecto y todos los mensajes que nos mandáis de agradecimiento por compartir pues estas experiencias tan chulas, y gracias, por supuesto, a los participantes que hacen posible que esto ocurra. Si quieres contarnos algo de ti, Carmen, para que te conozcan, un poquito de tu proyecto. Vale, pues nada, yo soy Carmen, mi cuenta es Maestra Inglesa en Instagram, ¿vale? También tengo Facebook y pues nada, yo soy opositora, en septiembre empiezo al cuerpo docente de maestros en la especialidad de inglés y nada, pues debido a toda la situación del confinamiento y toda la situación que hemos tenido tan diferente, decidí crear esta cuenta educativa para poder crear recursos relacionados con primaria o con la especialidad de inglés y poder compartirlo con los demás y pues nada, aprovechar y poder compartir todos esos conocimientos que podemos distribuir al final gracias a las redes sociales y a las tecnologías. Pues sí, la verdad es que ha sido horrible, ¿no?, este confinamiento, pero es verdad que nos ha abierto un poco la mente, ¿no?, en el tema tecnologías, ¿no? Por lo menos Creyendo en la Infancia así ha sido, y creo que a muchos docentes también, ¿no? Y es una manera también de compartir conocimientos, ¿no?, y de aprender los unos de los otros. Y bueno, pues algo positivo hay que sacar a todo lo negativo que nos ha traído el coronavirus, que por lo menos nos hemos podido juntar para seguir creciendo, y desde muchos países. Nosotras hemos hecho mucho por Latinoamérica y la verdad es que hemos tenido muchos seguidores y mucha gente que está en contacto con nosotras, y para nosotras es un orgullo, ¿no?, que esto se haya podido producir. Y bueno, pues por lo menos sacando ese poquito de positivo a este tema tan desagradable, la verdad. A ver si me animas con esto del inglés, porque a mí no me gusta nada el inglés, Carmen. Absolutamente nada, más me da fatal, no me acuerdo lo que me estudio, no entiendo nada. ¿Se lo inventa? Me lo invento todo lo de inglés y no sé, nunca he conseguido que me guste un poquito. No Bueno, sé a ver por si qué. ahora con algunos tips consigo que enganchéis un poquito. Venga, a ver si lo consigues. Venga, Bueno, pues adelante. Si cuando tú quieras, Carmen, empieza. ¿Quieres ir empezando? Sin problema. Vale, pues nada, para empezar quiero decir también que el idioma al final, pues tanto el idioma nativo en el que nos encontramos como cualquier otro idioma que estudiemos,
es algo vital porque al final es la forma de comunicación que tenemos entre las personas. Y el hecho de poder comunicarnos en otra lengua, pues, además de la nuestra, además de la nativa, yo creo que es una oportunidad que tenemos para poder conocer a más gente y poder comunicarnos con el resto de sociedades. Cada sociedad tiene una cultura y cada sociedad, pues, al final tiene que convivir, ¿no?, con las demás. Entonces, pues nada, creo que el conocer el idioma no solo conoce cómo comunicarte verbalmente con otras sociedades, sino que también al final conoces las demás culturas y te da otra oportunidad también de aumentar tu conocimiento en ese sentido y de poder comprender. Entonces, nada, creo que es vital que desde pequeñitos los niños comprendan que cuando estudiamos inglés o cuando estudiamos, como en mi caso, o cualquier otro idioma, pues bueno, al final no es solamente aprender vocabulario o aprender gramática, sino que también es una cultura que normalmente pues se deja un poco más de lado eso, ¿no? Como tenemos también ya incluido en la nuestra, pues como puede ser Halloween o cualquier otra. Entonces, pues nada, me gustaría también comentar el tema de la motivación, que es algo muy importante que mantengamos en los más pequeños, ¿vale? Y entonces quiero hacer mucho hincapié aquí en el juego. El juego es algo que desde pequeño sirve para aprender, ¿vale? Yo hice el ciclo de educación infantil antes de entrar en la carrera de magisterio y la práctica la realicé en una escuela bilingüe. Entonces allí pude comprobar cómo a través del juego, desde los más pequeños, ya se le iba incluyendo lo que es el idioma. Y desde los primeros años ellos ya iban cogiendo lo que es la idea y los pasitos para poder entrar. Y bueno, pues eso, el juego es algo que yo considero importante, algo que consigue enganchar al niño y que le hace tener esa motivación para que siga formándose y siga aprendiendo con una buena actitud. Así que nada, quiero comentar el por qué presento este tema también. A ver, yo podría hablar dentro de la lengua inglesa con muchos temas, ¿no?, dentro de mi especialidad, pero sí que es verdad que a la hora de afrontar la situación en la que nos hemos encontrado, muchas familias a lo mejor pues se han visto un poco colapsadas, ya no solo por el hecho de tener que conciliar el trabajo con la educación de los peques, sino también pues eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estás trabajando matemáticas, pues lo estás trabajando con el dinero. Si estás contando en casa, la propia lengua al final la estás trabajando en tu día a día. Pero al final una lengua extranjera es muy difícil llevarla a cabo si no tienes un algo, ¿vale? Si la familia pues no conocen la lengua o si no conoces recursos, ¿vale? En mi caso, pues yo empecé en una academia y bueno, pues de pequeño me hubiese gustado tener un poquito más de cercanía con la lengua. Al final, pues me gusta ahora mucho. Y bueno, pues nada, quiero comentar dos temas principales, ¿vale? Que van a ser el Y bilingüismo. que, Carmen, ¿qué dirías a esas familias? Porque yo muchas veces me encuentro en esa situación, ¿no? Que a mí, por ejemplo, los profesores me dicen con mis hijos, pues es que, claro, si le traduces, por ejemplo, los temas, como, pero claro, yo no tengo nivel para explicárselo hablando en inglés. O sea, que es verdad que en esta época de confinamiento, donde los padres hemos tenido que estar muy presentes en la ayuda de nuestros hijos, ¿tú qué les dirías a esas familias? ¿Cómo podríamos ayudar o acompañar a nuestros hijos? Porque encima para ellos muchas veces es lo más tedioso, ¿no? Porque tienen que estudiar algo que muchas veces les cuesta hasta comprender y no tienen, encima no han tenido el profesor ahí al lado. Sí, a ver, al final, cuando tú un tema se lo traduces al niño, al final el niño lo que hace es memorizar esas palabras tal cuales para luego soltarlas pues donde tenga que ser, en un ejercicio, en una prueba escrita o donde sea, pero no llega realmente a aprender, ¿vale? Yo he dado clases particulares, tengo niños por las tardes a los que les doy y bueno, una familia en concreto, pues la
lo típico, la familia no sabe mucho, pero el colegio es bilingüe. Entonces, ¿cómo llevamos eso a cabo? Al final, intenta darle recursos al niño para que él mismo sea capaz autónomamente de poder sacar ese conocimiento de ese idioma, porque ellos muchas veces saben más de lo que luego ellos creen. Entonces es muy importante eso. Bueno, si hay más dudas ya me vais comentando. Sí, sí, ya sabéis todos que podéis ir preguntando lo que sea y nosotras vamos transmitiendo esas dudas a Carmen, que no está pendiente de Sí. vuestras dudas escritas en el chat. Bueno, pues seguimos entonces. Los dos temas que yo quería comentar era la parte del bilingüismo y de la lengua extranjera. ¿Por qué los separo? Porque no considero que sea lo mismo cuando tú enseñas una clase ciencias naturales en inglés que cuando tú enseñas esa misma lengua extranjera, ¿vale? Entonces, cuando tú enseñas en tu propia lengua, tú transmites y tú explicas de una manera que muchas veces cuando tú estás explicando en una lengua extranjera, en una lengua que no es la tuya nativa, cuesta más transmitir esas emociones. Entonces, es más difícil que el niño capte, que el niño se enganche, que el niño... Y cuando está en un aula ordinaria, el hecho de llevarlo a cabo cuesta un poquito, ¿vale? Entonces, aunque la escuela está intentando implementar un bilingüismo, muchas veces es complicado. Encontramos una diversidad muy grande dentro de un aula ordinaria. Ya no solo es un reto cada alumno que se encuentra allí, sino el mismo docente a sí mismo. Muchas veces no encontramos el nivel adecuado en los docentes con respecto a la lengua extranjera y eso puede ser un problema porque el mismo docente tiene que llevar a cabo esa pequeña formación en sus ratos libres. Entonces necesita más preparación para llevar a cabo luego la clase en el aula. Entonces, quería comentar una experiencia, ¿vale? Durante una de las prácticas que tuve durante la carrera, fueron una de ellas en un colegio británico y otra en un colegio bilingüe. Entonces, ahí se ve la diferencia, donde en el colegio británico todas las materias se imparten en inglés y entonces los niños comprenden perfectamente todo, tanto en inglés como en español. Pero si ahora nos vamos a un colegio bilingüe, no encontramos esa comodidad dentro de la misma lengua inglesa o española debido a eso, a las pequeñas lagunas que podemos encontrar tanto en los docentes como en el alumnado, porque no es el estilo de enseñanza que al final se ha llevado. Entonces, faltan muchas cosillas por concretar. Se está haciendo poco a poco, esto lleva su tiempo, pero todavía falta un poquito. Y bueno, luego, con respecto a la lengua... Carmen, ¿tienes acceso para compartir si quieres la presentación? Que te estoy viendo que estás siguiendo. Si quieres compartirlo, como quieras, no te preocupes. Vale, vale. Como te sea más cómodo. Yo también ahora después ya comparto un documento. Vale, genial, genial. Y bueno, luego con respecto a la lengua extranjera, pues muchas veces también dentro de una clase ordinaria, como ya he dicho, tenemos una gran variedad en el alumnado y pues necesitamos hacer nuestras pequeñas adaptaciones a cada alumno. Y muchas veces en la lengua extranjera pues no se acaba de llevar a cabo muchas adaptaciones o se llevan de otra manera que también son necesarias. Entonces, nada, considerar que es importante también la lengua extranjera, ya sea en el bilingüismo o cuando se imparte una clase, pues tener en cuenta al alumnado y todas esas lagunas que al final pueden existir. Y bueno, debido a esta situación tan extraordinaria, quería comentar algunos consejillos para que las familias siguieran, para que pudieran seguir poniendo poco a poco lo que es la lengua extranjera en los más pequeños en casa, pues usando las tecnologías que a ellos les llaman muchísimo la atención o con el juego, ¿vale?
Entonces, tenemos muchísimas aplicaciones, muchísimas páginas web donde podemos sacar muchos recursos, como por ejemplo una que me gusta mucho se llama BBC Learning, y ahí pues podemos encontrar tanto juegos como vídeos, canciones, las cuales pues luego ¿A partir de qué edad, Carmen, lo que has recomendado? ¿A partir de qué edad? pues a partir de los 3 5 años ellos pueden ya perfectamente. Ujú. Vale. Y canales de YouTube, por ejemplo, Fun Kids English, también podemos encontrar canciones de muchos tipos y tanto educativas como más un poquito lúdicas, Ujú. para que ellos simplemente pues tengan el oído hecho a lo que es las palabras y la pronunciación. Ujú. Luego, también muchos maestros y maestras comparten sus recursos. Hay muchas páginas web donde se pueden descargar y los cuales se pueden imprimir y se pueden usar. Quiero compartir ahora uno de los recursos que yo he hecho recientemente. Yo lo he diseñado para un niño de primero de primaria, ¿vale? Pero luego esto se puede adaptar completamente. Voy a compartir, a ver si puedo. Vale. Espero que se vea, ¿me decís? Sí, Carmen, perfecto. Vale. Pues esto es un dominó muy sencillo que yo hice con Word. No tiene mucho. Busqué las imágenes y le pones el recuadrito y la palabra. Y entonces ellos lo imprimen, lo recortan. Ya sirve también, pues los entretienes con manualidades y para desarrollar las habilidades motrices, tanto finas como gruesas. Y ya ellos pues van colocando. Por ejemplo, colocan la primera ficha, la de Her, ¿vale? Y este dibujito, y ellos pues tienen que unir aquí al lado la palabra que corresponda con el dibujito. Es un dominó muy sencillo, este es muy pequeñito, tiene lo básico, ¿vale? Y esto pues se podría ampliar y modificar según el vocabulario que se quiera enseñar. Tengo pendiente también hacerlo con lo que es la gramática también, ¿vale? Y bueno, ese es muy pequeñito. Tengo alguno más, pero ahora mismo no. Yo me surge una duda. ¿Qué opinión tienes de que en los colegios, ahora que está muy de moda el bilingüismo en primaria, se hagan las asignaturas que normalmente se han dado en castellano, en español, que se impartan en inglés? A ver, tiene sus pros y tiene sus contras. Los pros, pues al final el niño conoce mucho vocabulario de muchos ámbitos, de ciencias de la naturaleza, de sociales, de matemáticas, de todo. Pero también es verdad que el hecho de que se imparta en inglés, al final veo como un pequeño retraso en cuanto a la cantidad de contenido o lo que es la calidad. Porque si ellos se tienen que aprender un texto de ciencias naturales en inglés, de los órganos, de las funciones vitales, no lo van a comprender igual y no lo van a asimilar igual estando en su propia lengua que en una lengua extranjera. Uh-huh. Y cuando compara libros, compara contenido cuando se imparte en una u otra lengua, al final veo un poquito menos, muy poquito, pero sí que veo un poquito menos cuando se imparte en la lengua extranjera. Y entonces, ¿tú cómo llevarías el inglés a las aulas? ¿Qué es lo que harías tú? Pues se puede llevar si de verdad el docente se siente cómodo para explicarlo en esa lengua, se puede explicar en la lengua extranjera y al final los niños van a captarlo, porque ellos tienen el nivel como para poder comprenderlo. Pero sí que es verdad que al final se necesita un apoyo de las palabras esenciales que tienen que saber en su propia lengua Uh-huh. para poder comprenderlo bien. Si estamos estudiando el órgano del oído, al final, si ellos
no saben cuáles son las partes del oído en español, no lo van a terminar de comprender en inglés. Claro. Solamente van a Eso aprender siempre lo pienso yo, claro, que si lo tienes que primero que saber en tu idioma, ¿no? Para comprenderlo, ¿no? Porque si no lo único que haces es memorizar. Pienso yo, no sé, es que como yo tengo la tantas experiencia que podemos dificultades ver con el idioma, no. Sí. Ujú. Yo por la experiencia que he tenido dando clases particulares y eso, al final lo que he visto ha sido eso, que saben cuáles son las palabras que componen el órgano del oído, pero no saben qué son en español. De verdad. Vale. Más cositas. Estaba comentando al principio que el juego yo lo considero importante y creo que el hecho de llevarlo a cabo y más en esta situación puede ser algo que dé relevancia al aprendizaje. Entonces, si estamos con niños pequeños, simplemente podemos hacer tarjetitas con el nombre de los objetos de la casa, con frases muy sencillas, y las podemos colocar en distintos lugares. Colocamos esa tarjetita en el armario, colocamos esa tarjetita y cada tarjetita lleva el nombre del objeto donde se ha colocado. Al final el niño cuando va allí simplemente ve la tarjeta y va reconociendo un poco ese vocabulario. Son ideas de juegos que al final puede engancharlo un poquillo. Más cositas. ¿Qué más tenía yo por aquí? Luego, las tecnologías. A través de las tecnologías, como ya he comentado también, podemos sacar mucho provecho. Podemos usar muchísimas aplicaciones, muchísimas páginas web para poder conectar con el niño y que siga día a día y siga enganchado a lo que es la lengua extranjera, sobre todo haciéndose lo que es al oído, ¿vale? Pero también es verdad que es necesario que descanse un poco de las tecnologías y a lo mejor que él vaya pronunciando también. Lo que él escucha que lo intente replicar. ¿Vale? Y eso puede entrar en un juego con la familia, si tiene hermanos mayores, hermanos más pequeños, con los padres. Al final pueden vocabulario muy sencillo o las canciones que a ellos les gustan, como puede ser Frozen o puede ser cualquier otra canción que de los dibujos animados que a ellos les llame la atención y al final pues la escuchan y la quieren cantar y puedes ir parando la canción poco a poco con la letra delante, todo al final siempre adaptado a lo que es cada edad de cada uno. Al final varía mucho lo que haces con uno y con otro dentro de la lengua extranjera dependiendo de la edad. Y los intereses de los niños, me imagino, ¿no? O sea, lo que creo que a lo mejor podíamos cogerles con este idioma usando, pues eso, sus intereses, ¿no? Los temas que a ellos les preocupen, que les gusten y ya de a paso, pues usar el inglés para llegar a ellos, ¿no? Como un nexo de unión. Y una pregunta que tengo yo, Carmen, ¿tú crees que a todo el mundo puede, o sea, todo el mundo puede aprender un idioma? Sí. ¿O sí? Hay esperanza todavía, ¿no? No estamos capacitados para aprenderlo. Yo creo que es como nos hayan enseñado de pequeños, mucho influye, ¿no? Nosotras, por ejemplo, que trabajamos en escuela infantil, que ya desde pequeños tienen su profe que habla con ellos en inglés y ven tantas cosas en inglés, yo claro, lo veo mucho más fácil, ¿no? Que mi generación, que era todo de memoria y aprendiendo el verbo to be, como si eso fuera lo más importante, que encima no me acuerdo, no me lo sé todavía. Y era horrible, ¿no? Pero creo que ahora aprenden de una manera más lúdica y más divertida. Aún así, yo siempre he pensado como que no todo el mundo se le da bien los idiomas. Perdón, la batería. No pasa nada. Pues sí, es lo que comenta. Al final también los niños tienen que encontrar una utilidad. Si lo aprendes memorísticamente, al final no le encuentra una utilidad a ese verbo to be. No sabes para qué te sirve, tú te lo tienes que aprender y ya está.
Sí, yo creo que también la manera natural, ¿no? De que lo aprendan de la misma manera. Mira, justamente yo estaba pensando eso, ¿no? De, como dice Paz, nosotras tenemos entre manos niños de escuela infantil y yo siempre he tenido en mente que al estar en un periodo sensitivo como es el del lenguaje propio de esa primera infancia, que lo absorben sin necesidad, no como nosotras ahora, que sería algo, pues eso, que nos costaría muchísimo, en esa primera infancia lo aprenden todo de manera natural y mostrarle un bilingüismo como que va a ser mucho más fácil. Bueno, pues a colación con todo esto, Pau nos pregunta, tengo una niña de 22 meses y quería preguntar cómo afrontar el bilingüismo en casa. Ahora mismo habla español, pero en unos días nos vamos a Italia a vivir, aunque ya entiende el idioma muy bien y dice también algunas palabras en italiano. Tengo miedo que se pueda frustrar a que no la entiendan. Además, en la guardería que va a veces le meten cosas en inglés. Mi duda es que si es mejor que la hable yo también en italiano o seguir hablándole yo en español y su padre en italiano. A ver, me has dicho 22 meses, ¿verdad? Sí, 22 Es muy meses. pequeñita, al final su mente se va a adaptar a todos los idiomas que escuche. Hay muchos casos en los que la familia, el padre o la madre le habla en distintos idiomas y con cada uno se puede comunicar en esos idiomas perfectamente. Al estar inmersa en esos dos idiomas, va a llevar perfectamente lo que es la comunicación, porque mm, está teniendo el idioma en un contexto. No lo está estudiando aislado y no le está encontrando el sentido a algo. Ella lo escucha, lo entiende y va a ponerlo en práctica, ya sea con el padre, ya sea con la madre o ya sea en la escuela. Entonces, pues nada, eso, con recursos como vídeos, como canciones, las mismas charlas que ya dan los padres y en casa hay dos idiomas. Y luego eso se va a relacionar en un contexto y se va a relacionar con unas personas que sin problemas se va a poder comunicar. Yo mi experiencia cuando he tenido niños que venían con otro idioma o que tenían, pues eso, como dice Pau, que el padre le habla en italiano y la madre en español, es que los niños con estas edades tan tempranas absorben los dos idiomas perfectamente mejor que un adulto, se adaptan sin problemas, aprenden a discriminar ambos idiomas o tres, y es que yo veo que sería lo ideal, que hay veces que empezamos a hablar de bilingüismo en primaria porque consideramos que ya son ya una enseñanza obligatoria. Y yo creo que el error es un poco ese, que habría que fomentarlo muchísimo desde las primeras edades, que es donde realmente se encuentran, como nos decía María Montessori, en un periodo sensitivo del lenguaje, que va a ser mucho más fácil que lo adquieran de manera natural y no, pues eso, yo lo que veo es que las clases de inglés que yo recibí, que yo por eso me cuesta tantísimo, como dice Paz, a mí me cuesta muchísimo, es porque yo era como muy tedioso, gramática, como dices tú, que es muy importante el juego, venga, gramática, todos los años empezamos en venga, el verbo to be, I am, you are, o sea, como que era todo, como que era un mascajo ahí que no digieres. Y luego otro de los problemas, no sé qué dificultades que encuentro yo con esto, es que en España tenemos muchísima vergüenza, no sé qué opinas tú, pero Sí. de expresarnos. Yo veo en otros países que tienen como más fluidez, ¿no? Pero nosotros tenemos como un bloqueo ahí de vergüenza de a ver qué voy a decir, que voy a decir una tontería o no sé qué opinas de ese tema. Sí, tenemos esa vergüenza de decir, a ver si me voy a equivocar y se van a reír y no lo voy a hacer bien y eso es algo que bloquea mucho. Mm. Y es algo que los niños cuando son pequeños no tienen ese problema. Sí, sí, Va surgiendo conforme vamos creciendo. sí, sí. Y luego la experimentación también es muy importante que ellos descubran, que ellos vayan viendo también el vocabulario, pues eso, la pones en un juego, y esto qué será, y esto qué podrá ser, qué podrá significar, y cómo hago esto, y al final ellos mismos con la curiosidad les engancha y lo averiguan ellos. Eso Uh-huh. también es muy importante, al final yo creo que así se retiene a veces más conocimiento que el que te lo den y te lo aprendan. Uh-huh. Mira, nos pregunta María que tienen un niño en el aula con su madre es polaca y su padre español y le está costando un poquito hablar. Va a pasar a 3 años. ¿Qué podríamos decirle a los padres para que estén tranquilos? El niño ya dice palabras como papá y mamá, pero no mantiene conversaciones. Un niño de 3 años.
¿Qué consejos les podríamos dar para que fomentar el idioma en este niño? Pues hablar un poquito en En cada idioma. español. Quieren que o sea, la madre le habla en polaco, el padre es español. Y le está costando un poco hablar, va a pasar a 3 años. O sea, debe de tener muy poquito vocabulario. Sí. Solamente dicen español papá y mamá, más o menos. Pero yo es que justo tengo una amiga igual que ella es polaca y ella en casa siempre hablan en polaco y en la calle en español, tienen esa norma, ¿no? Y la niña le costó también mucho hablar el español, pero luego cuando empezó a hablar lo habló todo de seguido. Era como al tener los dos idiomas, a lo mejor como el proceso era un poco más así, luego todo, vamos, luego habla polaco, español e inglés, fenomenal, se le dan fenomenal los idiomas. No sé qué piensas tú, Carmen. Bueno, a ver, ¿lo que le cuesta es hablar en los dos idiomas o solo en...? Yo, por lo que dice aquí, es el español lo que le cuesta más. Nada, yo creo lo mismo que Paz, que al final poco a poco va a ir cogiendo la soltura y va a empezar a hablar del tirón. Eva Soria nos dice que la capacidad de adquirir otro idioma de manera natural va disminuyendo progresivamente tras los primeros años de vida. Hasta los 5 años aproximadamente aprenden cualquier idioma que estén expuestos sin esfuerzo. Por eso es tan importante empezar a exponerlos cuanto antes. Lo que estábamos comentando, ¿no? Sí. Cuanto más aprendan de manera natural, hasta los 6 años van a ganar muchísimo. Hay que fomentar, yo lo estoy convencida, hay que fomentar mucho más el inglés en infantil y ya luego continuar en primaria. Pero lo que se haga esos 6 años de vida, yo creo, no sé tú, Carmen, qué pensarás, es primordial. Sí. Bueno, no te interrumpimos, que te cortamos No, el hilo. ya ves. Cuanto más preguntitas, mejor. Así se hace un poquito más ameno, que no esté yo siempre hablando aquí todo el rato. Y bueno, pues ya poquito más que decir, la verdad. Básicamente, eso en resumen, pues que al principio es muy importante que, que esté el idioma ahí, que no se deje, que el niño no le coja ese miedo a la lengua extranjera porque sea algo sacado de su contexto, no sea algo que tiene en su día a día, que vea que es algo que está. Y Y a bueno, los profes de primaria, ¿qué les recomendarías? Que son los que yo creo que tienen más dificultad. Tú que ya eres casi profe de primaria. pues formarse, intentar conocer el idioma y no solo el idioma, sino la cultura, lo máximo posible, todo lo que pueda y consiga para poder luego transmitirlo bien al alumnado, sobre todo eso cuando se lleva en clases de bilingüismo, que yo veo donde más trabajo cuesta, porque intenta hacer algo en inglés cuando en español todavía también al niño le cuesta su trabajo, están aprendiendo, entonces el tener ahí dos retos pues hace que sea la cosilla un poquito cuesta arriba. Muy bien. ¿Y tu experiencia cuál ha sido? Si no te molesta que te lo preguntemos. ¿Tú te has educado en un colegio bilingüe? No, fue en un colegio normal y secundaria igual. O Y sea, ya tú te has formado después en academias, no en el cole. libremente, ya a mí me gustaba el idioma y ya dije, yo me quiero formar y yo tenía mi vocación de maestra desde pequeñita, que jugaba con mis primos a enseñar y dije, pues yo quiero ser maestra de inglés y Genial, especializar. Sí, genial. Pues la estás consiguiendo, tu sueño. vamos a ello, seguimos con el reto. Esto es una formación constante. Desde luego, Nosotras pero constante. continuamente. Bueno, pues lo que está claro, porque ya llevamos 2 ponencias, ¿no? Y hay un factor común en ellas, ¿no? Y seguro que en las próximas también, ¿no? Que todas estáis comentando que hay mucho aprendizaje a través del juego, ¿no? Pero luego se juega muy poco en el aula. Entonces, a ver si esto nos sirve un poco para darle una vuelta, ¿no? Y pensar que, claro, que
el aprendizaje es mucho más significativo cuando viene a través del juego y del movimiento. Entonces, en el fondo, los que estamos aquí dándole una vuelta, ¿no? Pensamos lo mismo, ¿no? Y a ver si, jolín, damos ese pequeño cambio. Y bueno, y el inglés, pues es un tema complicado para los que ya hemos tirado la toalla, por ejemplo, como yo, ¿no? Que lo veo imposible en mí porque no me entra, pero tengo la esperanza en mis hijas, ¿no? En que aprendan inglés, pero de una manera lúdica y creativa y que jueguen, ¿no? Lo que tú has dicho, Carmen, ¿no? Y que no sea un aburrimiento como era para mí, que lo que hacía era que me hacía chuletillas porque es que no me entraba el inglés para nada y no me entra tampoco ahora. Soy incapaz de ponerme, pero me encantaría que las generaciones de ahora, ¿no? Mis hijas y mis alumnos, pues encontraran esa magia, ¿no? Que has encontrado tú con el inglés y les fuera fácil aprender, porque a mí me encanta. Yo cuando oigo una canción en inglés, que me las invento, ¿no? Cantando como si supiera. Da fe, me encanta cantar en el coche inventándomelo todo, a mí no me da vergüenza, la verdad, de decirte, pero digo, jolín, me encantaría saber qué están diciendo, porque lo mismo están diciendo cosas muy feas y yo estoy aquí súper happy, ¿no? Y no entiendo nada, ¿no? Pero me encantaría saber inglés para entender las canciones que canto. Mira, Eva Soria nos hace una reflexión, algo muy, no sé, curioso, a ver qué os parece. Dice, hasta esa edad, está hablando porque es el comentario, continúa su comentario que se refiere de 0 a 6 años. A esa edad el cerebro tiene la necesidad de aprender a comunicarse para sobrevivir, es decir, en infantil los niños tienen como una necesidad de comunicarse para relacionarse, para sobrevivir. Pero a partir de entonces considera que ésta ya es capaz de hacerlo, o sea, que ya es capaz de comunicarse y la supervivencia no está en juego, por lo que puede dedicar la atención a otras cosas más necesarias y pierden interés por el idioma. Pues puede ser, es interesante esa reflexión, desde luego. No sé qué te parece a ti, Carmen. Porque al final ellos, tanto en inglés como en español, podemos ver que los niños se inventan las palabras y ellos no tienen ningún miedo ni ninguna vergüenza de equivocarse, pero al final tú los entiendes, que es a lo que ellos quieren llegar. Y eso es lo que al final a ellos les sigue y lo que no se les debe de cortar, que ellos muchas veces piensan que no saben una palabra en español o en inglés, ya hablando en general, y en realidad luego te la dicen y dices, claro, ¿por qué no me la has dicho antes si tú sabes? Si no pasa nada porque tú te la inventes, porque nos equivoquemos, porque luego aprendemos, al final de los errores siempre se aprende, ¿no? Y es importante que ellos no tengan ese miedo a equivocarse. Muchas veces en el aula están todos juntos y uno no dice porque cree que se va a equivocar y al final pues es más reprimido y bueno, algo que me gusta que los peques al final tienen su comunicación. Pues sí. Bueno, ¿algo más, Carmen, que nos quieras contar? Pues seguro que muchas cosas, pero ahora mismo no tengo nada que recuerde así en mente clave. Creo que lo he dicho todo. De todas formas, cualquier duda o cualquier cosa que me quieran comentar, pues nada, tienen mi cuenta y pueden ponerse en contacto conmigo. Genial. Pues ahí está Maestra Inglesa, ¿era verdad? En Instagram. Genial, pues nada, muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros y toda la información que nos has hecho reflexionar un montón, este tema pues eso, tan polémico, sobre todo para nuestra generación, ya te digo que, o para la gente como nosotras que nos cuesta el tema del inglés un montón, pues te hace reflexionar pensando en la esperanza que tenemos para nuestros hijos, que no tengan lo mismo que nosotros y que haya profes como tú que quieren innovar en ese sentido y darles lo mejor, llegar a los niños, que es lo que consiste esto, en llegar a los niños y pues eso, seguir sus intereses, conseguir aprendizajes significativos, que aprendan con el asombro y que disfruten aprendiendo, que es como realmente se aprende, no a la fuerza y sin sentido, sin saber, pensando que lo que te está contando el profe es un sinsentido. Exacto. Y muchísimas gracias a vosotras por darme la oportunidad de participar en esta jornada. A ti. Mañana no os lo perdáis, que vamos a tener un tema muy interesante que hacer con las emociones.
a las 6 también aquí en nuestro Facebook en directo, en Creyendo la Infancia y nada, no os dejéis solas, que va a estar también un tema súper interesante y que también tenemos que tener muy en cuenta y nos vemos mañana a las 6. Con Peces de Colores, con Sara, que es un amor y seguro que aprendemos también un montón sobre emociones y Sí. literatura. Seguro que sí. Muchas gracias a todos. No os olvidéis de participar en el sorteo etiquetando a 2 personas, dando a me gusta a esta publicación y siguiendo a Creyendo la Infancia. Sabéis que nos tenéis en redes sociales para cualquier cosa que necesitéis o preguntarnos, cualquier sugerencia. Estamos abiertos a todo lo que nos queréis comentar. Muchísimas gracias por esta tarde de las jornadas educativas. Nos vemos mañana. Hasta luego, Carmen. Muchas gracias. Adiós, Carmen. Muchas gracias.